con el Continuamos, hermano, con el discipulado, con este estudio de doctrina básica. Liliana, me da mucho gusto verte. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Y vamos estamos a 2 temas, hermano, de terminar. Nos queda nada más por tomar bautismo y la necesidad de congregarse, ¿ok? Entonces vamos a ver este penúltimo estudio, que es el bautismo en agua, ¿ok? Entonces le voy a pedir, hermano, que abra su Biblia. Ay, no abre. Ya abrió. Amén, amén. Y vamos a primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 3. Primera de Pedro 1:3. ¿Ok? ¿Listos? Bueno, vengo todo acalorado que me vine corriendo, hermano, sí. Bueno. Primera. De Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Así que cuando yo hablo de bautizar, cuando escuchamos la palabra bautizo o bautismo, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué cree usted que es bautizarse? Dice la hermana que es volver a nacer. ¿Alguien más? Obedecer. Amén. ¿Qué más? Pertenecer. Muy bien. Tiene muchos significados, ¿verdad? Y recordará usted la vez pasada gracias, que le di el tema de la Cena del Señor. Le decía que el cristianismo está basado en 2 ordenanzas, ¿verdad? Muy diferente a la iglesia popular, que son 7 sacramentos. Bíblicamente nuestro Señor Jesucristo nos dejó 2 ordenanzas, ¿verdad? Que son, ¿cuáles? ¿Se acuerda? La Cena del Señor, ¿verdad? Y el bautismo. Todo creyente, hermano, toda persona nacida de nuevo, sí o sí, tiene que participar de las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dice amén? Entonces, vamos a ver qué es el bautismo. La palabra bautismo tiene su raíz etimológica en el vocablo griego, ¿ok? La palabra griega, baptisma. La palabra baptisma significa acción de lavar o sumergir. ¿Qué significa baptisma? Acción, es una acción, algo que tenemos que hacer, acción de lavar o sumergir, ¿ok? Entonces, desde este contexto o desde esta definición de la palabra bautismo, lavar o sumergir, podemos entender incluso desde aquí el método que se utiliza para que nosotros nos podamos bautizar, ¿ok? Usted recordará ¿cuántos ya leyeron el Evangelio de Juan? Amén, levanten la mano los que leyeron Juan, a ver. Caray. Otra vez, levanten la mano los que leyeron el Evangelio de Juan. Santo Dios, como 400 de 1000 que hay aquí. No, oiga, hay que leer, hermanos, hay que leer. Entonces, usted podrá leer ahí, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo, previo a su ministerio, había un hombre que bautizaba.
¿Alguien sabe quién es? Juan el Bautista, ¿verdad? Y ese bautismo era, dice que para perdón de los pecados, ¿verdad? Y es muy importante que aprendamos, hermano, la definición, porque algo que hace, hermano, algo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mismo Juan el Bautista, cuando lo vio venir, se dirigió a él y le dio un título. He aquí el ¿qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una suciedad en la ropa, ¿qué hacemos para quitarla? La lavamos. ¿Y cómo la lavamos? Tallándola y ¿cómo la enjuagamos? Le echamos con el ¿cómo se llama? Atomizador, ¿no? Así. ¿Cómo le hacemos? Lo sumergimos en agua, ¿verdad? Anteriormente, por ejemplo, cuando se lavaba en ríos, ¿cómo se le hacía? ¿No? Y lo lavaban y luego le daban en la piedra, ¿no? Y unos trapazos, unos piedrazos ahí, ¿verdad? Qué bueno que ya no lavan así. Qué bueno que ya existe la lavadora. Pero en la lavadora, la ropa se sumerge en agua, ¿verdad? Y está lavando toda suciedad a fin de que cuando sale de la lavadora, ¿cómo sale? O debería, ¿no? Amén. Entonces, le decía, la cena del Señor y el bautismo son las únicas ordenanzas que tú y yo debemos de cumplir sí o sí como cristianos, ¿ok? Este último, el bautismo, hermano, fungió de hecho como un rito de iniciación en la iglesia primitiva. Y por ahí se desvió un poquito el concepto, pero ahorita lo vamos a entender. Vamos a aprender 3 respuestas acerca de qué es el bautismo, ¿ok? Entonces, número 1, quiero que aprendamos que es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28:19, si usted lo busca y se lo debe de saber de memoria, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Es algo que nuestro Señor Jesucristo nos ha ordenado. En todo este estudio hemos estado aprendiendo a interpretar la palabra y también a ir observando algunos verbos imperativos. ¿Qué es un verbo imperativo? Hemos aprendido que es una orden, algo que cuando aplica al momento de que tú lo lees, ahí dice que tenemos que hacerlo. Por tanto, ¿cuál sería el verbo imperativo aquí? Id. Por tanto, ir. ¿Ok? ¿Y qué hacer? Dice: discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No da opción a una pregunta. No es un verbo interrogativo. No es como que si estás de acuerdo, si te nace, si te place, si se te antoja o si te da la regalada gana, ¿no? O si sientes bautizarte, hazlo. No. Es algo que tú y yo como cristianos debemos de llevar a cabo. ¿Ok? Recordará, hermano, que cuando le dije que las ordenanzas tenían una función, ¿verdad? La cena del Señor le decía que indica comunión, ¿verdad? Aprendimos que la cena del Señor indica comunión. Bautizarse, hermano, indica testificar. Que nosotros, hermano, podamos ser testigos. ¿De quién en este caso? De nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, hace algunos años, en alguna iglesia, ¿hay quien me chifló? Hermana, cálmese, por favor. Sí. Primero me toma fotos y luego se pone a chiflarme. Take it easy, hermana. Para todo hay tiempo, dice la palabra en la Eclesiastés. Amén. Hace algunos años, hermano, en alguna iglesia, una hermana le decía a su pastor que ella no se había bautizado porque ella no sentía bautizarse. Y es algo curioso, ¿no? Cuando nosotros platicamos con alguien que no se ha bautizado y tú le preguntas: ¿y por qué no te has bautizado? Y dicen: es que yo siento que aún no es tiempo. Es que no lo siento. Ah, caray.
¿qué tienes que sentir? Hermano, ¿qué sintió cuando se bautizó? O sea, dijo, hoy es el día. Me llegó. O sea, exacto. O sea, si nuestro Señor Jesucristo está diciendo, por tanto, id y hacer discípulos bautizándolos, nosotros estamos hablando de que es un mandato. Y si nuestro Señor Jesucristo nos da un mandato, nosotros obedecemos, ¿verdad? Porque así funciona el asunto. Entonces, no es algo que tengas que sentir, algo que te tenga que llegar, es algo que cuando tú naces de nuevo, practicas un genuino arrepentimiento y tienes fe, inmediatamente lo que sigue es bautizarse. Así sucedía, hermano, en la iglesia primitiva. Y así debe de suceder hoy en día, ¿ok? No es un asunto, hermano, de sentir o de algo, es un asunto de obedecer la palabra de Dios. ¿Dice amén? Ahora, hay otros que dicen, es que no estoy listo. ¿Listo para qué? Para obedecer. Cuando una persona dice es que no estoy listo, yo digo, entonces, ¿cuándo vas a empezar a obedecer? Porque entonces, por ejemplo, se da el discipulado y dices, es que es una nueva vida. Ahorita vamos a ver el simbolismo de que es morir para renacer, ¿verdad? El mismo versículo, hermano, que con el que comenzamos nos dice, ¿verdad? Bendito el Dios bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, fíjese, o sea, por su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Y para qué nos hizo renacer? Para una esperanza viva, ¿cómo? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es importante que todo aquel que entrega su vida a Cristo tenga que vivir lo que Cristo vivió. En este caso, una muerte, ¿verdad? Una sepultura y una resurrección. Tú y yo tenemos que pasar por ahí, por ese proceso. Tú te tienes que morir. Y tienes que ser sepultado. Y tienes que resucitar. Ah, caray, ya se puso fea la cosa, dicen, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo sucede esto. ¿Ok? Entonces, no es un asunto. Cuando nosotros decimos, es que no estoy listo. Cuando tú dices, es que no estoy listo, realmente lo que estás diciendo es que aún no quiero dejar mi manera de vivir. Y entonces ese es otro rollo. Y si lo englobamos, es que no quiero obedecer. Se llama rebeldía. Y lo que opera de ahí se llama anticristo. ¿Qué significa anticristo? Oponerse a Cristo. Luchar con Cristo, contra Cristo. Anticristo no necesariamente, sí, pero no necesariamente, no solamente es el diablo. Anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Cuando yo estoy desobedeciendo, ¿qué espíritu está obrando ahí? ¿Se da cuenta? Entonces, aguas con eso. El Señor Jesucristo, hermano, dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ponlo, por favor, Mateo 7:21, vamos a estudiarlo. Acuérdese que todos siempre, la Biblia estamos aprendiendo que se interpreta solita, ¿verdad? Todas las preguntas, las respuestas las encuentra siempre en el versículo, ¿ok? Entonces, usted puede decir, ok, pues yo llevo 49,000 años en el Evangelio y yo soy de los más fieles, de los que nunca falta, de los que siempre está ahí y todo, pero este asunto se trata de acción. El Evangelio es práctico. Amén. La palabra se lleva a cabo y la ordenanza se obedece. Amén. Entonces, muchos dirán, de todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Perdón, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos andan diciendo que son cristianos, ¿verdad? Y muchos dicen, Señor, Dios, Padre, y te pido. No todos ellos van a entrar en el reino de los cielos. ¿Quiénes van a entrar en el reino de los cielos? Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar en los cielos? El que hace su santa voluntad.
o la santa voluntad? Amén. El que lleva a cabo lo que Dios quiere que hagamos, ese verdaderamente entrará en el reino de los cielos. Alguien que va siempre en contra, alguien que aquí viene y aquí se congrega, bueno, no aquí, en otra iglesia, ¿verdad? Para que no se... Si no van a decir, ¿está hablando de mí el pastor? No, no estoy hablando de usted. Estoy hablando de otra iglesia en Japón, ¿no? Está en la iglesia, dice Señor, va a todos los cultos y entrará al reino de los cielos. Si hace la voluntad del Padre, pues sí, pero ¿y si no? Los fariseos, hermano, eran las personas eran doctores de la ley. Esos hombres se sabían la Biblia, bueno, se sabían la Torah, mire, re bien. Y la pregunta es interesante: ¿entrará en el reino de los cielos? Por saberla, no. Por practicarla, sí. Pero y mucha gente, hermano, hay mucha gente que romantiza frases, ¿no? Y por ejemplo, tenemos el grupo de lectura. ¿Cuántos están leyendo? Santo Dios, menos de los que han leído Juan. Está crítico el asunto, pero bueno. Entonces, hay gente que romantizan frases. ¿De qué te sirve leer tanto si se trata de aplicar, no de leerlo? ¿Y cómo lo vas a aplicar? Si no lo lees, si no lo estudias, si no lo aprendes, ¿no? Y una gente, hermano, que no quiere leer, que no se quiere someter, que no quiere comprometerse, agarra esas frases, las romantiza así bien bonito. Ahí está. ¿De qué te sirve estar leyendo si no cambias? Bueno, pues leo porque quiero cambiar, ¿verdad? Lees y cambias. Entonces, abusados con eso. Por lo tanto, hermano, es menester aprender que el bautismo es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo y se tiene que obedecer, ¿ok? Ya lo quité. Amén, amén. Es un paso, hermano, de obediencia del cristiano. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, dice la palabra: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, viene aquí un punto interesante, porque una práctica, hermano, que se hacía como rito de iniciación en la iglesia primitiva era el bautismo. Entonces se acostumbraba, hermano, y no estoy hablando de la iglesia apostólica, de que, por ejemplo, Alex llegaba hoy a la iglesia, ¿no? Y una forma de que en lugar de hacerlo recibir, en lugar de darle el plan de salvación, yo lo que hacía era bautizarlo. ¿Para qué? Para que él pudiera ser miembro de la iglesia. Eso, según los dos versículos que acabamos de leer, es algo que no podría ser. La regeneración es algo que tú y yo tenemos que experimentar. La confesión, el arrepentimiento y la fe es algo que precede a ser bautizado. Amén. Aquí lo dice: y les dijo: id por todo el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer primero? ¿Qué tendría yo que hacer primero con él, que es nuevo aquí? ¿Qué? Predicar el evangelio. ¿Con qué propósito? Para que tenga arrepentimiento y fe. Entonces, una persona que ha experimentado el arrepentimiento y la fe es una persona que entonces se puede bautizar. Amén. De nada me sirve, hermano, que yo agarre y vaya a un evento, un campamento, y tenga ahí 500 gente. A ver, y todos sumérjanse, y no estaremos cumpliendo con lo que la palabra del Señor enseña. Dice amén. El vocablo obedecer en toda la Biblia, hermano, es una tradición, es una traducción contextual al verbo oír.
El contexto de oír es obedecer. Perdón, al revés. El contexto de obedecer es oír. ¿Cómo vas a obedecer si primero no has escuchado? Imagínese, ¿no? Oye, Andrés, sí, ya voy. ¿Y a dónde lo mandé? Oye, Andrés, ve a las tortillas. Y entonces ahí sí, ¿verdad? Decir, voy. ¿Sí vas a las tortillas? Muy bien. Qué bueno que obedeces a tu mamá, ¿verdad? Entonces, Mateo 21, del 28 al 31, nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta a aquellos hombres. Mateo 21, 28 al 31 dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué respondió eso Jesús? ¿No le parece así como esa respuesta como rara? Está hablando de que ¿quién hizo la voluntad? Ah, pues el primero. Ah, ok. ¿Y no esperaríamos una respuesta diferente? Así como que de esos quiere el Señor en el reino de los cielos, de los arrepentidos o algo. Pero fíjate lo que les dice. De cierto os digo que ¿qué? Que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué les estaba diciendo ahí? Porque él ya tenía tiempo ahí predicando y había arrepentimiento de parte de los fariseos. ¿Quiénes estaban arrepintiendo? ¿Quiénes son los que estaban obedeciendo? Eran ellos. Ellos son los que estaban escuchando, y como estaban escuchando, estaban obedeciendo. ¿A qué se dedicaron los fariseos? A atacar, a pelear religión, meter religión. La religión es lo único que produce, hermano, división. No hace absolutamente nada bueno la religión. Amén. En este pasaje, hermano, podemos ver que es decisión de cada persona el hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad. Los publicanos y las rameras, hermano, estaban dejando su vida atrás por empezar a hacer la voluntad de Dios. Y aquellos se aferraban a hacer su voluntad al grado de querer matar a Jesús. Está tremendo, ¿no? El bautismo, hermano, también es un testimonio de fe en Jesucristo. ¿Ok? Ya vimos que es un mandamiento, es una ordenanza, es un paso de obediencia del cristiano, y ahora vamos a ver que es un testimonio de fe en Jesucristo. Hechos, capítulo 8, versículos 36 y 37. ¿Listos? Dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, él hizo una confesión de fe, dio un testimonio de fe. ¿Usted sabe lo que sucedía en estos tiempos? Cuando una persona entraba a la fe en Jesús, ¿qué sucedía? Prácticamente se declaraban enemigos.
¿De quién era el poder en ese entonces? De Roma. Entonces no era cualquier cosa. Tú recordarás que en el libro de los Hechos, de hecho termina con una persecución contra los cristianos. El libro de los Hechos, hermano, habla de una persecución. Oye, ¿no golpeaban a Pablo bien feo? Y una vez lo dejaron porque pensaron que ya estaba muerto. Mismo Pablo, que antes de convertirse, Pablo, cuando era Saulo, ¿qué hacía Saulo? Perseguía a la iglesia, iba, se metía a las casas, los agarraba de las greñas, los sacaba y los golpeaba. ¿Por qué? Por testificar que eran cristianos. Entonces, es padrísimo que tú y yo podamos entender. Dices, qué padre, se bautizó el eunuco. Pero realmente, ¿qué estaba haciendo? Era ponerse en medio, era ponerse en el blanco. ¡Hey! Yo también creo. Acá hay otro al que pueden perseguir. Es un testimonio, hermano. Es testificar, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Es apartarse del montón. Hermano, ¿qué hay en este mundo? Pecado, perversión, iniquidad. O sea, y cada vez, entre más avanza esta situación, hermano, cada vez es más normal pecar. Cada vez es, al grado, hermano, de que ya mismas iglesias ya han estado suavizando las cosas. Como es tan normal, como es tan de todos los días, ya pareciera que no pasa nada. Y no, hermano, pasa mucho. La paga de pecado es muerte. Y hermano, ya, apenas no soy muy dado a ver la televisión, y apenas que me puse a verla, no tendrá mucho, y me di cuenta, ya hasta groserías dicen en televisión abierta. Y tú dices, antes por ejemplo el pip, ahí le hacían, ¿no? Ahora ya no. Porque ya nadie le espanta, porque ya no es algo que, ¿quién se espanta de una grosería en televisión abierta? ¿No? Antes era porque los niños no las aprendieran, ahora los niños dan cátedra. Se meten unos combos que, ¿no? Sí, hermano, un niñito, hermano, 4 o 5 años. Dije, ¿este niño sí lee? No, hombre, unas palabrotas, hermano, que uno dice que... ¿De dónde sacan eso? Las escuchan. No, ya sea en la casa, hermano, en la escuela, en todos lados. En la casa o en la escuela o en donde sea, hermano, en la calle, ¿no? Hoy, hermano, con esta libertad, hermano, que se ha dado de que cada quien se exprese, de que cada quien haga y ser inclusivo, y acéptalo y trátalo bien. Acéptalo y trátalo bien y no le falta el respeto a nadie. Al único que le pueden criticar es al cristiano. A ese sí, tírenle con todo. ¿Qué le pasa? Porque piensa diferente. Tú tienes que respetar a una persona que piensa diferente. Pero tú, que piensas diferente en cuanto a fe, ¿se te respeta? No. ¿Se te ataca? Sí. Y eso ha hecho que muchos oculten su fe. El bautismo, hermano, es un testimonio. Hey, yo soy de los raritos. ¿Cuántos raritos hay aquí? Amén. Aquí puro raro, dice. Porque somos algo diferente a lo que el mundo está haciendo. Porque somos algo que va en contra de lo que el mismo mundo, hermano, ya te dice que lo hagas, que lo experimentes. Hoy se les enseña a los niños en las escuelas, hermano, perdonen, incluso hasta a masturbar. Autoexplórense, háganlo, pierdan el miedo. Los libros de texto están trayendo esas prácticas. Es lo más normal de la vida, lo pueden hacer. Oye, ¿cómo crees? Entonces, cuando viene uno, hermano, y testifica que es hijo de Dios, está haciendo, hermano, un parteaguas.
está haciendo que yo voy a pensar diferente a lo que está haciendo el mundo. Y cuando eso sucede, te conviertes en un rarito. Porque es muy raro, es muy incómodo, ¿no? ¿Cuántos trabajan en un trabajo cristiano? ¿Quién? Una empresa cristiana, una escuela cristiana, un hospital cristiano. ¿Dónde hay eso? Bueno, el taller cristiano, ¿no? Ahí el hermano, tiene su taller cristiano y ahí trabaja ahí. Pues el ambiente laboral está muy padre, yo creo, ¿verdad? Pero normalmente en todos lados no es estás rodeado de gente grosera, de gente alburera, de gente, y tú ahí, ¿encajas o no encajas? No encajas, pero para encajar, ¿qué crees que haces? Comienzas a ceder y empiezas a reírte, a alburear, y al rato ya te sabes los combos también. Y no, se trata de que tú seas esa persona diferente en ese lugar. Amén. De que tú seas luz y sal en ese grupito, de que tú seas otra persona, ¿ok? Amén. En la época de los emperadores romanos, muchos creyentes fueron sacrificados en el circo romano, hermano. Los leones, otras fieras y gladiadores acabaron con los cristianos tan solo por confesar su fe en el Señor Jesucristo, quienes morían dando testimonio de su amor por Jesús. A ellos se les llamaba mártires. Preferían, hermano, que los metieran a un coliseo, preferían, hermano, que los pusieran delante de leones a renunciar eran obligados. ¿Crees en Cristo? Sí. A ver, y si te meto aquí en los leones, ¿sigues creyendo? Sigo creyendo. A nosotros, hermano, perdemos el trabajo. Nos duele una muela y ya queremos echarnos para atrás. O sea, el cristianismo, hermano, antes era otra cosa. Esa gente, hermano, moría reconociendo a Jesús como su Salvador. Era gente que estaba 100% segura de que querían caminar de ese día en adelante en el camino de la fe. ¿Cuántos de esos quedamos? ¿Cuántos de esos quedamos? Ahí vamos, ya como que se va, ¿verdad? Ahora, ¿qué simboliza, hermano? ¿Cuál es el simbolismo de esto de bautizarse? La gran verdad del Evangelio, hermano, es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esto, hermano, queda simbolizado en el bautismo, ¿ok? Es una experiencia simbólica y a la vez una experiencia espiritual verídica, ¿ok? Dijimos que es muerte, sepultura y resurrección. Vamos a ver muerte, Romanos 6, del 3 al 5. Romanos 6, del 3 al 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos también en la de su resurrección. Amén. Se trata, hermano, por ahí hablaban de ¿quién dijo renacer? Mi hermana, ¿no? ¿Pero dijo? De eso se trata. Es algo que, hermano, un doctor de la ley llamado Nicodemo no podía entender. Cuando Jesús le dijo: es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y qué le preguntó él? ¿Cómo? ¿Me meto al vientre y salgo otra vez? De eso se trata. No. Se trata de un nacimiento espiritual, hermano, de un nacimiento diferente. Tú tienes que pasar por muerte, sepultura y resurrección, hermano. Amén. Usted, dijimos que la palabra
baptisma, ¿qué significa? Acción de lavar o sumergir. Por eso, hermano, es que se practica el bautizarse, hermano, es por medio de inmersión. Hay dos métodos para bautizar, que es inmersión y aspersión. Inmersión es que tú sumerjas completamente a la persona y luego la sacas, ¿verdad? Y tiene mucho sentido porque nuestro Señor Jesucristo murió, ok, y luego fue sepultado. ¿Todo o nomás la patita? ¿O le dejaron la cabeza de fuera? ¿O cómo? Todito, ¿verdad? Entonces tiene sentido, hermano, que la persona sea lavada, lo que decíamos de la ropa, ¿verdad? No puedo yo lavar la ropa y nada más con aspersión, nomás echándole con el atomizador. ¿Se va a quitar la manchita? No se va a quitar la manchita, ¿verdad? Solamente casos especiales, hermano, de personas enfermas, de personas que no las puedes sumergir, que ya están imagínate, ¿mande? Adultos, por ejemplo, un adulto mayor que no lo puedes llevar al río, que no lo puedes sumergir, pues son casos en los cuales tú puedes bautizar por medio de aspersión. Pero normalmente, hermano, pues el método es inmersión. ¿Por qué? Porque te estás familiarizando con la sepultura. Dijimos, para que una persona ande en nueva vida, debe de practicar muerte, sepultura y resurrección. Entonces, muerte es cuando tú decides morir al viejo hombre. Sepultura, cuando bajas a las aguas. Y resurrección, cuando te levantas, nueva vida en Cristo. Amén. Entonces, simboliza la muerte y resurrección de Cristo. Romanos ya lo vimos, ¿verdad? La suprema verdad del Evangelio es la muerte y resurrección de Cristo. Por lo tanto, en torno a esa doctrina gira todo el mensaje de la Escritura. Tú y yo es algo que tenemos que practicar. El bautismo tiene como propósito recordar la muerte del Señor, pues así como Él murió y fue sepultado y resucitó, de la misma manera, del mismo modo es que tú y yo tenemos que hacerlo, ¿ok? Simboliza nuestra muerte. Perdón, me voy a ir a otra definición. Ahora, existen en la Biblia dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿ok? Y por ahí se ha manejado mucho, bueno, no se ha manejado mucho, normalmente en el diezmo, ¿no? Es donde dicen, ¿verdad? En todos los demás temas, ahí sí, ¿no? El Antiguo y el Nuevo son uno mismo, wow, ¿no? Y todo. En el diezmo sí, ahí no. Ese es del Antiguo, hermano, ahí no lo meta, pero bueno, ese es otro asunto. El Antiguo y el Nuevo, hermano, se complementan, ¿ok? ¿Cuál fue el pacto de Dios en el Antiguo, con el pueblo en el Antiguo Testamento? La circuncisión, hermano. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 14. ¿Ok? ¿Listos? Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Pauso aquí tantito.
Cuando Dios establece un pacto, cuando Dios aparece a alguien, es para que sea una persona diferente. Amén. Entonces Él está diciendo, oye, yo quiero que tú seas de los míos. Y yo quiero que seas alguien diferente. Dice el versículo 6, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Ok? ¿Y cuál es ese pacto? Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Qué era? Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa, y el comprado por tu dinero estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14, muy importante. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona que será cortada de su pueblo. ¿Por qué? Ha violado mi pacto. Esa era una iniciación. ¿Quieres ser de los israelitas? ¿Quieres ser de los buenos? Ok, circuncidado. Hasta le tendieron una trampa por ahí a los de Siquem, se acordará, ¿no? Que le dijeron estos, cuando violaron a Dina. Dijeron, ok, vamos a aliarnos, pero se tienen que circuncidar, ¿verdad? Porque era la manera en la que pasaban a ser ahora parte del pueblo de Israel. Entonces, el bautismo, hermano, se conoce también como la circuncisión neotestamentaria, la circuncisión del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos a leerlo desde el 1 para que le agarremos más. Colosenses 2, desde el 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y aquí dice, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es muy importante. De la manera que habéis recibido, ¿quiénes son los que se bautizan? Los que recibieron a Jesús. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Para andar como Él anduvo, ¿verdad? De la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. ¿Y cómo se anda en Él?
arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe. ¿Cómo? Confirmados en la fe. Tú aceptaste a Jesús y la manera de confirmar tu fe es yendo a las aguas. Una persona que ya lo recibió, pero que no quiere confirmar su fe o que no se quiere bautizar, es una persona que no quiere confirmarlo, es una persona que tiene ahí un problemita. ¿Dice amén? Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque por ahí muchos también, eso dicen, no, es que no pasa nada si no te bautizas, que pasa de todo, ¿no? Por ejemplo, el caso de bautizar niños. ¿Los niños se bautizan? ¿Por qué no? Porque estamos hablando de que, ¿cuál es el contexto de bautizarse? Arrepentimiento y fe. ¿Un niño de qué se va a arrepentir? Perdóneme, señor, es que me comí la paleta que mi mamá me dijo que no me comiera. Ellos aún no desarrollan el arrepentimiento y tampoco han podido desarrollar la fe. Pero como ahí hay un versículo que dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, ¿qué cree que hacen muchos? Bautízalo, porque si no, se te va a ir al infierno. ¿Cómo crees? No. El contexto, hermano, es que tú puedas tener arrepentimiento y fe. Jesús lo dijo, primero, ¿te acuerdas? ¿Qué hay que hacer con él? Predicarle el evangelio, o sea, darle su discipulado. Y entonces hacerle la pregunta, ¿te avientas o no te avientas? Y él tomará su decisión. ¿Podemos hacer eso con un niño? ¿Qué te va a decir el niño? Amén. Entonces, abusados, que nadie los engañe con huecas filosofías, dice con filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. No pasa nada si no bautizas a tu niño, no se te va a ir al infierno, ¿ok? Ni tampoco al limbo porque no existe, ni tampoco al purgatorio porque tampoco existe, ¿ok? ¿Estamos? Vale. Y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Versículo 11 y 12, muy importante. En él también fuisteis, ¿qué? Circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué es eso? La muerte al viejo hombre. Hay que matar al viejo. ¿No? Dile al que está a tu lado, hay que matar al viejo. Pero no es para quedarse con el terreno, no estamos hablando de eso ahorita. ¿Ok? Entonces, fíjese cómo aquí está, ojo, capichi. Estamos hablando de que tenemos que pasar muerte, sepultura y resurrección. Nuestra circuncisión es eso. ¿Dónde está la muerte? Aquí. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Sepultados con él. ¿Cómo es que fuimos sepultados? En el bautismo, en el cual fuiste también, ¿qué? Resucitados con él, mediante el poder de la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Tiene un propósito. ¿Cuándo comenzó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo? ¿A qué edad? A los 30. ¿Por qué a los 30? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no quería Jesús? ¿Por qué Jesús no quiso empezar a servir a los 28, por ejemplo? A los 24, cuando tenía más fuerza de joven. ¿Por qué?
Dice la hermana, como que estaba estudiando. Según las tradiciones judías, recuerde que él era judío, ¿verdad? Ellos, hermano, eran bautizados a cierta edad. ¿Qué edad? Los 30 años. Previo a ello, tenían que llevar cierto adiestramiento para después, hermano, una vez que ellos confirmaban su fe, era gente que ya podían, ya eran ellos, se les daban sus rangos, ¿no? En este caso vamos a decir un rabí, y él, un rabí, un maestro, ya podía empezar a traer, a tener discípulos, ¿vale? Previo a ello no se podía. Tenía que 30 años, su iniciación, y que obviamente no era el bautismo en los judíos, ¿verdad? Y entonces se le daba ya, digamos, que el título, y entonces él ya podía empezar a discipular, y él ya podía empezar a tener sus discípulos, y él ya podía, ya la gente se le empezaba a acercar para que enseñara. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, comenzó su ministerio cuando salió de las aguas. No lo empezó antes. Dice que él salió de las aguas, fue bautizado y fue llevado por el Espíritu al desierto y se puso a chambear. Y ahí comenzó el ministerio, ahí comenzó, digamos, la nueva vida de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que debe suceder a nosotros. Tú tomas la decisión de matar al viejo, ese viejo cochino, ¿no? Que está viciado conforme a los dioses engañosos, el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa. Tú dices, ya estuvo, ya no quiero vivir así, entonces decido bautizarme, muero, me sepulto y ahora nueva vida en Cristo. Arrepentimiento y fe. De eso se trata. Ahora entiendes por qué mucha gente no se quiere bautizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quiere matar al viejo, ¿verdad? Al único viejo que quiere matar es al del testamento. A ese sí, pero al otro no. Amén. Entonces, simboliza, hermano, nuestra muerte al mundo y nacimiento a la nueva vida. Regresamos a Romanos, capítulo 6, y vamos a desglosarlo un poquito. Romanos, capítulo 6, versículos del 5 al 8. ¿Cuánto tiempo llevo por ahí? Romanos 6, del 5 al 8 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es ese viejo hombre? El que hace su voluntad, ¿no? El que le gusta rebelarse, el que le gusta, ¿verdad? Ese que siempre está inconforme, ¿no? Fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Y con qué finalidad? A fin de que no sirvamos más al pecado. De que no seamos ya esclavos del pecado, sino todo lo contrario, ¿verdad? Porque el que ha muerto, ¿qué sucede? Ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos en Él. Amén. El bautismo en agua es un símbolo concreto de la verdad, ¿verdad? Para que nosotros, hermano, a partir de que somos bautizados, es un paso de fe, de decir, de confirmar la fe para caminar con Él y para Él. Para comenzar un ministerio, para comenzar algo en el Señor. Amén. Tony, ¿me ayudas, por favor? ¿Quiénes deben ser bautizados?
Hechos capítulo 8, versículo 12. ¿Quiénes deben ser bautizados? Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué sucedía? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes pueden ser bautizados? Quienes han recibido a Jesús como su Salvador. Aquellos hermanos que dicen, yo decido. O sea, aquí no es... a veces, hermano, nosotros... Yo entiendo, hermano, que a lo mejor la mayoría crecimos, y digo crecimos porque en mi caso, pues yo crecí en la iglesia católica. O sea, no iba, pero yo decía que era católico. Y el tiempo que fui, hermano, ya les platiqué, ¿verdad? Y yo iba y, hermano, yo era bien obediente. Yo hacía todo lo que me decía el padrecito que hiciera. No entendía nada, porque nadie me decía nada, ¿no? Llevé a cabo el catecismo, ¿verdad? Me aprendí el credo, los sacramentos, todo bien bonito. Pero, hermano, cuando empiezas a aprender, cuando empiezas a agarrar tu Biblia y empiezas a leer, dices, vete, ¿qué ole? ¿No checa? Martín Lutero fue uno de los hombres, hermano, de los primeros hombres que comenzó a descubrir a Cristo en los salmos. Él leía un salmo y veía a Cristo, decía, es que esto es Cristo, esto es Cristo. Y lo que se hacía, decía, es que no. Y armó sus tesis, 95 tesis, y fue y las pegó ahí en la capilla. Y ahí está. ¿Verdad? Nosotros crecemos bajo una idea, y por ejemplo, estamos acostumbrados a que hay que presentar al niño, hay que bautizarlo, hay que confirmarlo, ¿no? Tiene que hacer su confirmación, tiene que hacer su, ¿verdad?, su primera comunión, tiene que hacer todas sus cositas que hace. Y a veces nosotros decimos, vamos a, y a veces caemos en eso, ¿verdad? No nos congregamos, no hacemos nada, pero queremos. O sea, hermano, a mí nos han hablado por teléfono, ¿no? Gente que conocemos. Y es que quería ver si, es que la prima de la hermana de mi cuñada quiere presentar a su niño. Entonces quiero ver si usted lo puede presentar. No podemos. O sea, si quieres eso, pues vete a la iglesia popular, ahí lo hacen. Pero es que a todo eso le antecede algo. Es que, ¿no? El primo de la cuñada de la vecina de al lado, del familiar de allá, de acá, de allá, se quiere bautizar. ¿Nos lo llevamos y lo bautizamos? No. Porque hay un contexto para todo esto. Porque no es cualquier cosa, es un paso, es una confirmación de fe fuerte. Porque tú estás diciendo, muero a mis deseos, muero a lo que era antes, muero a lo que creía que era bueno para mí, muero a todo lo que me hace daño. Me muero, quedo sepultado y renazco, y a partir de ahí mi vida tiene que ser diferente, un testimonio vivo, un testimonio de fe, un testimonio con el que ese es hijo de Dios, ese es cristiano. Mira, él es diferente, él es rarito, él no se ríe con todos los albores de ahí, él es otro, un embajador, un representante del reino en la tierra. Alguien que es diferente. Podrás estar en tu trabajo que es cochino, que es feo, que es vulgar, pero tú eres alguien diferente. Y cuando hay problemas, porque siempre hay problemas, ¿a quién crees que buscan? Al rarito. Y con él platican y con él se acercan, y entonces es la manera de empezar a ensanchar el reino. De eso se trata. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y eso se hace a través de tomar una decisión. Quiero morir a ese viejo hombre.
y quiero a partir de ese día ser un hombre nuevo, un hombre diferente. Me quiero dedicar a esto. Se llama confirmación de fe. Entonces, bajo esa enseñanza, lanzo la pregunta: ¿quiénes quieren confirmar su fe? ¿Quiénes se van a bautizar? Quiero que vengan aquí al frente. Los que se van a bautizar. Sin miedo. Amén. Vaya por... Amén. Eso es una decisión. Yo no te puedo obligar, Ojo, no podemos obligar a nadie. Jamás, hermano. No podemos obligar a nadie. Oye, tú, órale, y lo agarro de la mano y me lo traigo. Vengas. No, así no funciona. Eso es un asunto de decisión. ¿Cuántos deciden hacerlo? A partir de ese día, 10 de agosto. Fíjate, uno dice que es que uno nunca sabe cuándo va a morir. En este caso sí, el 10 de agosto se mueren. Todos ellos. Amén. El 10 de agosto. Aquí están diciendo, hermano, ellos están diciendo, a partir del 10 de agosto se acaba. Matamos al viejo. Lo sepultamos y van a ser un Gustavo diferente, una Ara diferente, y todos y cada uno de ellos, un montón. Amén. Porque de eso se trata, de tomar decisiones. Y esa es la decisión, una de las decisiones más importantes de su vida. Yo quiero que tu iglesia, velos bien quiénes son, para que cada uno, ¿tú también tomaste la decisión? Pues hazte para acá. ¿Tú acá? Ok. ¿Tú? ¿Tú ya? Muy bien. Entonces, véanlos bien. Acá está otro escondido, pero acá está, ¿no? Acá está. Yo quiero, iglesia, iglesia, yo quiero que hagamos algo. Así como ellos tuvieron el valor de tomar esta decisión, nosotros, hermano, vamos a dedicar nuestra vida a velar por ellos. Porque ¿sabe qué? Al diablo no le gusta esto. Y puede que se vengan bronquitas, puede que vengan ahí situaciones difíciles, pero tú y yo vamos a estar para ellos. Vamos a estar para ayudarlos. Yo quiero que a partir de hoy estés al pendiente de ellos. Si no tienes el número de alguno de ellos, pídeselo y estate al pendiente, llámales y vamos a apoyarles en oración. Y cuando tú lo veas, no hay nada más triste, hermano, que ver a una persona bautizada estar en el mundo o aparte, alejado de Dios. Amén. Entonces hoy, levante su mano derecha. Nos comprometemos a velar por ellos, a ayudarles, a edificarles. Póngase de pie y vamos a orar por ellos. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han tomado la decisión de bautizarse, Dios, que han tomado la decisión de confirmar su fe, Señor, como un acto público, como un acto, Señor, en el cual cada uno de ellos, Señor, va a testificar tu nombre, Señor. A partir de esa fecha, Señor, hay una fecha, Señor, el 10 de agosto, Señor, de este año, Señor, cada uno de ellos, Señor, hará morir esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre, Señor, que está viciado con los deseos engañosos de este mundo, y nacerá, Señor, en una nueva vida, amado Señor, una vida de la cual darán testimonio y se esforzarán, Señor, por ser mejores cada día, por salir adelante, por agradar, Señor, a tu nombre y para servirte, Señor, en algún área, Señor, en algún ministerio, Padre. Hoy los ponemos en tus manos, Señor, y te rogamos en el nombre de Cristo Jesús que tú les guardes,
Que tú seas obrando, Señor, en cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos todos los días de su vida hasta el fin del mundo, hasta que tú nos llames, Señor, que esté con cada uno de ellos, Señor, paracletos, al lado de ellos en todo momento. Que el ángel de Jehová, Señor, acampe alrededor de ellos que han decidido temer a Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor, y pedimos que sea tu cobertura para cada uno de ellos, Señor. Que pongas ese vallado, Señor, que pongas tu mano en cada uno de ellos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y que hoy, Señor, estemos ante aquellos que serán los futuros siervos, que serán los futuros líderes, que serán los futuros, Señor, gente, Señor, que estará sirviendo, ayudando, Señor, a ensanchar el reino, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso a Cristo, hermano.